Hola a todos. Bueno, continuando a lo que son los fármacos antiinflamatorios, hoy traemos a los fármacos corticoides, ¿ya? Que son fármacos potentes antiinflamatorios y antialérgicos. Bien, entonces los fármacos corticoides o también llamados glucocorticoides, estos por el término gluco de glucosa, o sea, porque son fármacos que intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono. Estos fármacos producen un aumento de la glucosa y produciendo hiperglucemia. Entonces vamos a conocer primeramente en esta parte la parte del eje corticoideo, que es algo de la fisiología, y vamos a conocer mecanismos de acción de nuestros fármacos corticoides, ¿ya? Aquí en esta parte vamos a ver la vía genómica, que es a nivel del núcleo, y la vía no genómica, que se produce a nivel de la membrana celular, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver por este lado entonces algo de la fisiología, porque no olvidemos que los corticoides, los fármacos corticoides provienen, ¿no? Son sustancias químicas que mimetizan, igualan, ¿ya? Imitan la acción del cortisol endógeno que fabrica nuestra glándula suprarrenal, ¿no? Por medio de este eje corticoideo. Solo que los fármacos corticoides son mayor potentes y duran mucho mayor tiempo que nuestras hormonas, que el cortisol, ¿no? Bien, entonces tenemos acá el eje corticoideo. El estímulo son el estrés, el trauma, ¿ya? Va a estimular a nuestro hipotálamo para que secrete una hormona llamada la hormona liberadora de corticotrofina. Entonces, esta hormona liberadora de corticotrofina va a estimular a nuestra hipófisis anterior o adenohipófisis para secretar la corticotrofina, Esta hormona corticotrofina, pero antes de hablar acá, nuestro cuerpo normalmente se dice que el cortisol es la hormona que nos ayuda a levantarnos, ¿no? A comenzar el nuevo día, ¿sí? Es por eso que su pico de acción, la cantidad de segregación de esta hormona es a partir de las 5 a.m. Y se mantiene ah, durante el día, ¿no? Durante el día. Esto porque no, el cortisol es una hormona que es muy importante para la vigilia en el ser humano y también porque cumple funciones metabólicas muy importantes, ¿no? Como interviniendo en el metabolismo de los hidratos de carbono, lipídicos, de las proteínas, ¿no? Entre otras funciones que vamos a ver luego. Bien, entonces eso por un lado, ¿no? Entonces tenemos acá que la hipófisis anterior secreta entonces la corticotrofina. La corticotrofina cumple funciones de administra y controla el estrés por medio del cortisol. Por medio del cortisol. Es por eso que el cortisol es la hormona del estrés. La corticotrofina también administra la hemodinamia. Esto gracias a la aldosterona. La aldosterona es una hormona que la hemos visto en uno de los dos primeros capítulos que pueden verlo en esta página. Búsquenlo en la fisiología del sistema RATA, renina, angiotensina, aldosterona. Ahí explicamos con mayor detalle la función de la aldosterona, ¿ya? Entonces la aldosterona es una hormona que produce, ¿no? Una reabsorción de sodio y agua y secreción de potasio. Al aumentar la reabsorción de sodio y agua, entonces va a aumentar el volumen intravascular, ¿no? El volumen intravascular. Y esto es muy importante para lo que constituye algo muy importante en la hemodinamia, ¿no? El movimiento de la sangre, hemodinamia. También la ACTH, por medio de los andrógenos, ¿no? Produce la maduración sexual masculina. Bien. Entonces, esta hormona, la corticotrofina, va a estimular a nuestra glándula suprarrenal para que se produzcan distintas hormonas a este nivel. Entre ellas tenemos que saber que la zona fascicular es donde se va a producir corticoides, el cortisol.
en la zona reticular de nuestra glándula suprarrenal se va a producir los andrógenos. En la zona glomerular de nuestra glándula suprarrenal va a haber producción de aldosterona. Se va a producir la aldosterona. En la zona medular se va a producir adrenalina, ¿no? Entonces, en estas estructuras, la fascicular, reticular, glomerular y medular constituyen partes anatómicas de nuestra glándula suprarrenal, ¿sí? Y en cada una de esas zonas se va a producir una hormona que es muy importante para la función de nuestro organismo, ¿no? Bien. El ciclopentanofenantreno administra la síntesis de corticoides, que estas son hormonas de secreción continua, o sea, se secreta de forma constante, ¿ya? Entonces el ciclopentanofenantreno es el que es donde se produce tanto estas hormonas que tenemos por este lado, corticoides, andrógenos, aldosterona, ¿no? Son las que se producen. La adrenalina no, la adrenalina proviene de otro sustrato, no de ese ciclopentanofenantreno. Y todas estas hormonas que tenemos, corticoides, andrógenos y aldosterona, son hormonas lipídicas, de características lipídicas, ¿sí? Lipídicas. La adrenalina no, la adrenalina es muy aparte. Ya. Tenemos por este lado que saber que los fármacos glucocorticoides, los corticosteroides se utilizan en el tratamiento de las enfermedades de la corteza suprarrenal, así como numerosos procesos patológicos no endocrinos. Entonces los fármacos glucocorticoides se usan mucho en lo que son las insuficiencias suprarrenal, tanto aguda como crónica, ¿no? En la insuficiencia suprarrenal, que es cuando nuestra glándula suprarrenal no produce cortisol, ¿no? El cortisol endógeno, entonces se lo administra. Una causa de insuficiencia suprarrenal aguda puede ser la sepsis. Sepsis produce una insuficiencia suprarrenal, ¿ya? El shock séptico. Bien. Y también se lo usa en diferentes, ¿no?, patologías que no son de característica endocrina, como las artritis reumatoideas, el lupus eritematoso, el síndrome nefrótico, ¿ya? Asma, ¿no? Vamos a ver vamos a ver luego los usos, indicaciones de los fármacos glucocorticoides en otro tema, en otro capítulo de esta clase. Bien, tenemos por este lado el mecanismo de acción de los corticoides. El mecanismo de acción de los corticoides. Aquí hemos hecho un esquema, un dibujo, ya es una célula. Esta célula generalmente es una célula. Si hablamos de fármacos corticoides, los fármacos corticoides cuando se usan en patologías no endocrinas, generalmente se los usa como antiinflamatorios, antialérgicos o inmunosupresores, ¿sí? Así que esta célula que tenemos acá, este redondo que le hemos dibujado, es una célula de defensa, célula inmunitaria de nuestro organismo, ¿ya? Porque vamos a ver esos aspectos, los aspectos más importantes en el uso de corticoides. Ya hemos dicho que son tres: antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores. Entonces tenemos acá un icono 1, que es un receptor que se encuentra en la membrana de esta célula de defensa. Puede ser un neutrófilo, no un linfocito, macrófago. Tenemos por este lado el punto 2, ¿ya? Es a nivel de los fosfolípidos de la membrana celular. En este punto 1 y en este punto 2 hay algo que tenemos que conocer, es que los fármacos corticoides tienen mecanismos de acción tanto a partir de la vía genómica y la vía no genómica. ¿Qué quiere decir esto? La vía no genómica es la que no involucra el núcleo, ¿no? Como su nombre lo dice, no genómica. O sea, involucra a los puntos de acción a nivel de la membrana de la célula, ¿sí? Tal es el caso como un receptor y como los fosfolípidos de la membrana, ¿sí? Estos dos serían dos puntos dianas de acción de los corticoides
por parte de la vía no genómica. Mitocondria es a nivel intracelular, no lo tomamos muy en cuenta en eso. Pero tenemos acá el núcleo, el icono 4. En este núcleo sí se va a producir el mecanismo de acción de los corticoides por vía genómica, genómica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los corticoides van a llevar a cabo a nivel del núcleo de la célula de defensa cambios en la transcripción genética para que esta célula produzca sustancias que vamos a ver luego que son antiinflamatorias, ¿ya? Porque ese es el uso, ¿no?, el que le damos a los corticoides. Son fármacos antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores, ¿no? Bien, entonces eso es la vía genómica y la vía no genómica. La vía genómica es a nivel del núcleo, la vía no genómica se producen por receptores a nivel de la membrana de la célula de defensa, ¿no? Tanto el punto 2 como el punto 1. La mitocondria, que hace algo, forma parte del metabolismo, tanto de los hidratos de carbono, proteínas y los lípidos, que vamos a ver luego más adelante. Bien, entonces vamos a ver entonces por este lado cuáles serían los efectos que se producen, ¿ya? Bien, tenemos por este lado el receptor de membrana de células inmunológicas. Esto nos va a dar una acción de estabilización de la membrana. ¿Qué pasa? Que esto ocurre cuando los fármacos glucocorticoides activan su receptor de membrana. Lo que van a producir es una acción de estabilización de membrana. ¿Qué quiere decir esto? O sea que van a hacer a esta célula de defensa totalmente impermeable. O sea, ¿qué quiere decir? Que no va a soltar, a degranular, ya, a liberar las sustancias proinflamatorias, como son las citoquinas, ¿no? Las interleucinas, ¿no? Entonces los interleucinas factor necrosis tumoral, ¿no? Eso nos va a dar la característica de impermeabilidad. Esta característica permite entonces que las células inmunológicas no puedan soltar sustancias proinflamatorias como citoquinas, factor de necrosis tumoral, ¿no? Esto nos va a dar un efecto antiinflamatorio rápido. Algo que tenemos que conocer es que la vía genómica es lenta, ¿ya? Funciona a dosis bajas y de forma lenta, la vía genómica, que es a nivel del núcleo. Mientras tanto que la vía no genómica, ¿ya? El mecanismo de acción por la vía no genómica es rápido, ¿ya? Es rápido y funciona a dosis altas con glucocorticoides. Entonces tenemos un ejemplo claro que cuando usamos los fármacos glucocorticoides como la metilprednisolona que usamos en pacientes, ¿no?, con shock séptico y en otras situaciones, ¿ya? Lo usamos en bolos, ¿no? En bolos de una cantidad bastante aumentada, ¿no? De 250 a 150, ¿no? Mayor a 100 miligramos, ¿no? Estos bolos, ¿no?, que se da a estos pacientes, lo que van a hacer es actuar muy rápidamente, ¿no?, a nivel de las células de defensa, produciendo esta característica que les mencioné, ¿no? Esta característica de impermeabilidad, ¿no? Porque el receptor de membrana de las células inmunológicas forma parte del mecanismo de acción de la vía no genómica. Entonces los fármacos generalmente glucocorticoides que se usan por vía endovenosa en bolos, ¿no?, con gran cantidad. Entonces estos fármacos que se usan por esta vía generalmente actúan y activan la vía no genómica de los glucocorticoides, que son y parte de la vía no genómica es activación del receptor de membrana de las células inmunológicas. Entonces va a haber una respuesta rápida, ¿no?, de minutos, ¿no? De minutos, bastante rápida. Mientras tanto que la acción no genómica generalmente
tiene un tiempo de duración, ¿sí? Un tiempo de duración. Es por eso que usamos los fármacos glucocorticoides en bolos mayor a 100 miligramos para tener un efecto mayor, con mayor rapidez antiinflamatorio, ¿no? Bien. Tenemos por este otro lado que conocer que a nivel de los fosfolípidos de la membrana celular encontramos una enzima llamada la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 se encuentra en medio de estos fosfolípidos de la membrana, ¿ya? Entonces tenemos aquí la inducción, o sea, la formación de lipocortina 1, que se produce en las células de defensa, la lipocortina 1. Su función es inhibir la fosfolipasa A2, que se ubica en los fosfolípidos de la membrana. O sea que la lipocortina, que es fabricado por la misma célula de defensa, ¿ya? Es una sustancia antiinflamatoria la lipocortina, porque esta lipocortina va a inhibir a nuestra fosfolipasa A2. ¿Y qué hemos dicho en un capítulo pasado que pueden volver a verlo en nuestra página del proceso inflamatorio? Unos capítulos más atrás de AINES, van a verlo. Que la fosfolipasa 2 se activa cuando hay un daño tisular, ¿no? Hay un daño tisular, ¿no? La fosfolipasa 2 se activa y esto va a darnos la producción de eicosanoides como son las prostaglandinas, los leucotrienos, ¿no? Entonces, y esas son sustancias que incitan, ¿no? Que estimulan el proceso inflamatorio. Entonces, nuestra célula de defensa produce, por la activación de los glucocorticoides, produce formación de lipocortina 1. Y esto va a inhibir esta fosfolipasa 2, que es precursora del ciclo del ácido araquidónico. La fosfolipasa A2 da inicio al ácido araquidónico y el ácido araquidónico va a dar inicio a lo que son la formación de prostaglandinas, que son sustancias que estimulan el proceso inflamatorio. Entonces la lipocortina inhibe la fosfolipasa 2 y que se ubica en los fosfolípidos de la membrana. Toda inflamación me sintetiza esta enzima, o sea, toda inflamación me va a sintetizar fosfolipasa A2. Toda inflamación me sintetiza fosfolipasa 2, ¿ya? Pueden volver a ver el capítulo completo de inflamación, del proceso inflamatorio, que está en esta página, ¿ya? Entonces, para entender todo esto, lo que son los fármacos corticoides y los AINES, ¿no? Que ya hemos visto en otra clase pasada. Toda inflamación me sintetiza esta enzima, entonces. Esto nos va a llevar al inhibir los fármacos corticoides a la fosfolipasa A2 por medio de la lipocortina 1, no va a haber producción de leucotrienos ni prostaglandinas. Y esto nos lleva al siguiente paso, que es, al disminuir estas sustancias eicosanoides, esto nos dará el efecto farmacológico de antiinflamatorios y antialérgicos. Antialérgicos, ¿por qué? Porque interviene con los leucotrienos. Los leucotrienos son sustancias eicosanoides, ¿no? Que son parte del proceso inflamatorio en el asma, ¿no? Y también en varios procesos inflamatorios locales. También, y el efecto antiinflamatorio se da mayormente por las prostaglandinas. Es por eso que nuestros fármacos corticoides son potentes antialérgicos, antiinflamatorios, ¿sí? Porque aparte de producirme una disminución de leucotrienos, que es una sustancia eicosanoide que se encuentra y que es parte de la fisiopatología del asma, ¿ya? Entonces, es por eso que estos fármacos corticoides se usan bastante en patologías asmáticas, ¿no? Por su propiedad de ser antialérgicos, por disminuir la producción de leucotrienos, ¿no? Y también se usan en casos de urticaria, ¿no? En urticarias, en graves, ¿no? Severas, que
Porque estos fármacos también van a producir una impermeabilidad, o sea, de la célula de defensa, ya sea un mastocito o un basófilo que está degranulando histamina, ¿no? Histamina. Entonces lo que hacen los fármacos glucocorticoides es producir una impermeabilidad, o sea que, no es, que esas células de los mastocitos y basófilos que liberan histamina en gran cantidad en urticarias, ¿no? En urticaria, estos van a producir una impermeabilidad de estos fármacos corticoides, impidiendo que esas células de defensa no liberen histamina y la histamina es una sustancia que produce, ¿no? Las distintos tipos de reacciones alérgicas en urticarias, ¿no? O también en las dermatitis, ¿no? La histamina está muy implicado en eso. Bien. Tenemos por otro lado también que saber entonces que también a nivel de la mitocondria, el punto 3, ¿no? Ya hemos hablado del punto 1, que es a nivel del receptor, el punto 2 a nivel de los fosfolípidos de la membrana y el punto 3 a nivel de la mitocondria, que vamos a hablar enseguida. Entonces, hasta ahorita hemos visto los efectos antiinflamatorios, antialérgicos que nos dan estos fármacos glucocorticoides, ¿no? Tanto por activación de la vía, que aún no hemos visto la vía, la vía genómica, que vamos a ver luego. Punto 1 y punto 2 entonces forman parte de la vía no genómica, que ya la hemos visto hace poco, ¿no? Entonces la mitocondria, ¿no? Que es donde se fabrica el ATP, ¿no? La moneda energética del organismo. La mitocondria, la activación de los glucocorticoides a nivel de las mitocondrias, ya sea en el tejido adiposo, en el tejido muscular, lo que son el tejido hepático, va a producir una lipólisis, una proteólisis, una gluconeogénesis. O sea, ¿qué quiere decir? Formación de glucosa a partir de otros sustratos, ¿no? Como son aminoácidos, ¿no? Lípidos o proteínas. Gluconeogénesis, ¿no? Entonces, esta degradación de lípido, de proteína y formación de glucosa a partir de otros sustratos nos va a aumentar la glucosa a nivel de la circulación sanguínea, nos va a producir una hiperglucemia. Y esto, mucho ojo, nos puede dar, es un miedo al páncreas, ¿no? Un miedo al páncreas, ¿no? ¿Por qué? Ese páncreas va a trabajar de más, ¿no? Va a trabajar constantemente para tratar de poner en valores normales la glucemia, ¿no? Es por eso que los fármacos glucocorticoides en largo tiempo pueden producir en pacientes que son susceptibles a diabetes, que tienen antecedentes familiares o genéticos, a inducirnos una diabetes, ¿no? En ellos, más que todo. Bien, también pueden ver el tema de fisiología del cortisol, que es donde hablamos todo el efecto hormonal que produce el cortisol, ¿no? En todos los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Pueden verlo ahí. En esta página están unos capítulos mucho más atrás, ¿no? Que este. Ya, ahí van a poder verlo, porque si no entendemos la fisiología es muy complicado que entendamos la farmacología, ¿no? Van asociados de la manito de ambos, tanto la fisiología y la fisiopatología van asociados, ¿no? Solo la farmacología es ya algo que uno, al saber la fisiología y la fisiopatología, ya se va dando cuenta. Bien, por eso es que en nuestras clases siempre comenzamos desde lo más básico, ¿no? Desde la fisiología, abarcamos algo de la fisiopatología y luego ya le entramos a farmacología, ¿no? Para ir regulando de a poco, ¿no? Para que ustedes, los que nos escuchan, los que nos ven, puedan entendernos y captarnos de la mejor manera, ¿no? Bien, tenemos por este lado entonces a nivel del núcleo, ya de las células de defensa, y también vamos a hablar a nivel de los neumocitos tipo 2. Primero de los neumocitos tipo 2. Entonces, a nivel de los neumocitos tipo 2 encontramos estos núcleos, ¿no? En estos neumocitos tipo 2 encontramos núcleos. Y los corticoides también interfieren en los núcleos de los neumocitos tipo 2. Van a producir una activación, ¿no? Una activación de los núcleos de los neumocitos tipo 2. Y esto va a ser muy útil
para la maduración, ¿ya? De estos neumocitos tipo 2. Recordemos que los neumocitos tipo 2 son células, ¿no?, que forman parte del epitelio alveolar y que nos van a producir lo que es el agente tensioactivo surfactante pulmonar, ¿no? Que ese agente tensioactivo surfactante pulmonar permite lo que es el alveolo no colapse, ¿no? No colapse. Recordemos que los alveolos son unas bolsas, ¿no? Y ese agente tensioactivo, que es el surfactante pulmonar, permite que esos alveolos, que son unas bolsitas, no se contraigan, ¿no? No se colapse, ¿no? Bien. Entonces, y esto es muy útil en el periodo fetal, ¿no? En el periodo fetal es bastante útil los fármacos, perdón, el cortisol, ¿no? El cortisol endógeno, ¿no? Para producir un estímulo, ¿no?, de la maduración de estos neumocitos tipo 2, ¿no? Para que no tenga problemas respiratorios, ¿no? Bien. Entonces, y estos fármacos corticoides generalmente se usan, ¿no?, en amenaza de parto prematuro entre la semana 24 a 34 semanas, ¿no? Entre las 24 a 34 semanas se suelen usar estos fármacos corticoides, ¿no? La betametasona se usa bastante en estos casos de amenaza de parto prematuro, ¿no? Bien, también se puede usar dexametasona, ¿no? Vamos a hablar más adelante de esos detalles, cuánto es la dosis y todo eso, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Tenemos por este lado el núcleo. Bueno, tenemos aquí por este lado, entonces vamos a seguir hablando de lo que es el mecanismo antiinflamatorio que tienen estos fármacos glucocorticoides, ¿no? Vamos a hablar del núcleo. Ya hemos hablado del núcleo, pero a nivel de los neumocitos tipo 2, que es donde se usan, ¿no?, los fármacos también corticoides en amenaza de parto prematuro en las 24 a 34 semanas, ¿no? Esto para disminuir la mortalidad y morbilidad en los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos acá el núcleo, ¿no? El núcleo. Ujú. El núcleo. El núcleo en las células de defensa. El núcleo en la célula de defensa constituye parte de la vía genómica, ¿no? El núcleo constituye parte de la vía genómica. A este nivel, los fármacos corticoides inducen cambios en la transcripción genética, ¿ya? Entonces, a este nivel, los fármacos corticoides inducen cambios en la transcripción genética. ¿Qué cambios nos van a producir? ¿Cuáles son estos cambios? Estos cambios que se producen a este nivel, en cuanto al mecanismo antiinflamatorio que tienen estos fármacos, serán de producir, el siguiente paso es formación de interleucina 10. Formación de interleucina 10. Algo que hay que conocer es que la interleucina 10 es un sustrato antiinflamatorio, ¿no? Es una de las interleucinas, ¿ya? Hay muchos tipos de interleucina, pero la interleucina 10 es un sustrato antiinflamatorio, es una proteína antiinflamatoria, ¿ya? Hemos hablado en un capítulo pasado que la interleucina 1 y 8 eran las más importantes porque producían un efecto de producir mayor proceso inflamatorio, ¿no? Eran sustancias proinflamatorias, ¿no?, que inducían a que el tejido se produzca la diapéresis, ¿no?, y todo lo que son el sistema de defensa, ¿no? Entonces, la interleucina 10, al contrario de las otras, es una proteína antiinflamatoria. La lipocortina, ¿ya? La lipocortina también es un sustrato antiinflamatorio, que lo hemos hablado hace poco, ¿no? Le hemos hablado de la lipocortina. Lipocortina 1, ¿no? Le hemos hablado. Entonces, tenemos por este lado que interleucina 10 y lipocortina son sustancias antiinflamatorias. Pero su principal mecanismo, ¿ya?, antiinflamatorio, se debe a que interfieren con la acción
factor nuclear kappa B, que este tiene un papel fundamental importante en la inflamación. Hemos hablado en un capítulo pasado en cuestiones del proceso inflamatorio, que pueden verlo en esta página que está un poco más atrás de AINES, que este factor nuclear kappa B, lo que hace es producir a nivel de los macrófagos, se encuentran a nivel de los macrófagos tisulares, ¿ya? Este factor nuclear kappa B, que es activado por que su activación es producido por la activación de los receptores de los macrófagos ante alguna sustancia exógena o una noxa que agrede al organismo, ¿no? Entonces este factor nuclear kappa B lo que hace es producirnos en el macrófago. Lo que hace el factor nuclear kappa B es de producir a nivel de los macrófagos, a nivel del núcleo de los macrófagos, de sintetizar las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Que estas citoquinas proinflamatorias son las que van a producirnos un aumento del proceso inflamatorio, ¿no? Del proceso inflamatorio. Entonces, estos fármacos corticoides intervienen, ¿no? Mediante el núcleo, intervienen con todo esto, ¿no? Con todo esto, intervienen con la acción de este factor nuclear kappa B. Al interferir su acción del factor nuclear kappa B, vamos a conseguir la propiedad de antiinflamación, porque el factor nuclear kappa B ayuda al proceso inflamatorio, o sea, produce que la liberación de citoquinas proinflamatorias, y estas citoquinas proinflamatorias lo que hacen es estimular la diapéresis, ¿no? Producir mayor edema, ¿no? Y también la activación del sistema adaptativo, ¿no? Adaptativo. Bien, entonces eso es lo que nos produce los fármacos glucocorticoides por medio de la vía genómica, ¿no? La vía genómica. Entonces, esta etapa 2 también puede considerarse entre vía genómica y no genómica, ¿no? Porque la lipocortina, que es la que se produce, ¿no? Por el cambio que se produce a nivel del núcleo, ¿no? Entonces, este puede ser considerado entre ambas, ¿no? Entre la vía genómica y la vía genómica, ¿no? Entonces la vía 1, el punto 1 es completamente mecanismo de acción no genómico, ¿no? Bien, entonces eso es lo que son los fármacos glucocorticoides, sus mecanismos de acción, ¿ya? Cómo es que modulan el proceso inflamatorio, ¿no? Con sustancias antiinflamatorias como interleucina 10, lipocortina, ¿no? Y a nivel de la vía genómica, ¿no? A nivel del núcleo. Y también cómo es que interfieren a nivel de la vía no genómica, a nivel de los receptores de membrana de la célula de defensa, ¿no? Produciendo impermeabilidad, ¿no? Que es el efecto más rápido, ¿no? Y efectivo, ¿no? En los primeros momentos, en los primeros minutos con los fármacos glucocorticoides en bolo, ¿no? Vía endovenosa, mayormente. Bien, entonces vamos a hablar la próxima clase lo que son las indicaciones y otros aspectos muy importantes de los fármacos corticoides, ¿sí? Bien, entonces nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Hasta luego.